vamos a estar estudiando la cuarta señal, la sanidad de este paralítico en Bethesda. Debemos recordar que la base es de estas señales. Juan nos dice al final de su evangelio que muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Claramente él no registró todo lo que Jesús hizo ni todas las señales que Jesús hizo, pero dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan eligió 7 señales, de la cual hoy vamos a estar en la cuarta, y es importante recordar, mis hermanos, que la razón por la que Juan eligió esta señal para registrarla es para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, pero más allá de eso, para que al creer recibamos de su vida. En el capítulo 5 empieza diciendo, después de esto, o sea, pasó un tiempo. El capítulo 4 terminó con el ciclo de Caná, con la sanidad del hijo de un oficial del rey. Estaba en Caná de Galilea y de alguna manera pasaron muchas cosas, pero de repente se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. A Juan no le interesa contarnos qué fiesta específico se celebraba. Habían 3 fiestas que era mandatorio que todos los varones subieran a Jerusalén a celebrarlas: la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Eran fiestas que reunían a todos en Jerusalén. Y lo que Juan quiere mostrarnos en este primer verso es que Jesús fue un buen judío en el sentido que él vivió su vida como hombre, estudiando las escrituras, adorando a Dios y cumpliendo la ley. Dado que parte de la ley era subir a Jerusalén para las fiestas, él siempre subía a Jerusalén para las fiestas, aunque la mayor parte de su ministerio fue en las regiones de Galilea. Pero en esta ocasión, como hay una fiesta, él sube a Jerusalén, obviamente junto con sus discípulos. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. Algo interesante es que este nombre, algunas versiones traducen Betesda, otras versiones se lee Betzatá y aún otras versiones se lee Betsaida, porque en los diferentes manuscritos griegos aparecen estos diferentes nombres. Pero aquí les voy a mostrar una imagen de este estanque. El estanque es precisamente y realmente eran 2 como piscinas a la par. Ahora, un dato interesante, en realidad no necesariamente tan importante, es que por mucho tiempo, muchos arqueólogos, teólogos negaron que este milagro hubiera sido real, porque decían, no, no existe el tal estanque, no existe ese lugar. Pero en las excavaciones de 1888, un arqueólogo alemán llamado Konrad Schick encontró estos estanques que estaban debajo de una iglesia. Y justo la evidencia es que este estanque tiene 5 pórtigos. Para nosotros, obviamente, en una imagen es difícil verlo, pero el estanque sí existe. Y cuando lo vemos en otro mapa, la ubicación del estanque está aquí. Esto dice la fortaleza de Antonio, pero esta es la puerta de las ovejas, que también se llamaba en tiempos de Nehemías la puerta de las ovejas. Después se llegó a llamar la puerta del león. Y también se conoce como el ingreso, el inicio de la vía dolorosa, porque ahí inició el camino de la crucifixión, de la pasión de Jesús, que terminó obviamente en la crucifixión en el Gólgota. Entonces, claramente ahí está este estanque de Bethesda. Entonces, esto confirma. Ahora, hay algunos detalles interesantes también en estos pasajes. Dice
Verso 3 dice, en estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. La mayoría de manuscritos griegos, los manuscritos más antiguos y los manuscritos más confiables, llegan hasta ahí. Y toda la parte en negritas, la última línea, el verso 3 y la línea del verso 4 no aparece en los manuscritos más antiguos ni más confiables, aparece en algunos pocos manuscritos posteriores y cuando hay solo partes, de alguna manera se cree que fueron agregados por los copistas para explicar algunas cosas, pero no es parte inspirada de la palabra de Dios. No fue algo que inspiró el Espíritu Santo, sino que ciertos seres humanos, ciertos copistas o escribas lo agregan como para explicar. Claramente la parte final del verso 3 sí es una verdad, porque el verso 7 lo va a reflejar después, pero la verdad es esa. Jesús va entrando a Jerusalén, pasa por este estanque y hay en ese estanque un montón de enfermos. Hay ciegos, hay cojos, hay paralíticos y hay de toda clase de enfermos. Entonces, esta parte que como les digo, no debemos de asumir que es inspirado y es importante entenderlo porque dice, esperaban el movimiento del agua, eso es cierto, porque la parte inspirada del verso 7 no lo confirma, pero la parte que no podemos dar por hecho es que un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Una de las cosas que esto nos enseña, hermanos, es que en toda la historia han habido supersticiones. O sea, se creó una leyenda, una historia de que un ángel descendía, pero en realidad, o sea, no podemos afirmar que un ángel descendía y cuando vemos todo el registro bíblico, no concuerda porque los ángeles no actúan en independencia de Dios, ni están ahí para hacerle milagros, a unos sí y a otros no. Los ángeles, dice la palabra, que son parte de ese ejército que obedecen al Señor y que solo obedecen su palabra y no vemos ningún, o sea, nada en la ley que veamos que Dios quisiera hacer este tipo de curaciones. Otra parte, otras supersticiones que se había metido la creencia en el pueblo de que era el ángel el que descendía, lo cual ya sabemos que no es así y agitaba el agua, o debemos de entender que no es así, pero la segunda superstición era que el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado. Seguramente esto no fue tampoco cierto. Quizá hubo gente que fue sanada por alguna razón, pero se creía que era el primero que descendía y esto de alguna manera tenemos que ponerlo en duda. Ahora, claramente lo que sí sucedía es que había un movimiento del agua. Para este movimiento del agua, cuando los arqueólogos, digamos, inspeccionaron el lugar, las evidencias arqueológicas apuntan a dos posibles razones naturales que producían movimiento en el agua. Parece que uno de los manantiales que alimentaba este estanque era un manantial que por el tipo de construcción de las piedras producía a veces ingreso de aire y burbujeo. Entonces, hay manantiales, yo no sé si a usted le ha pasado, seguramente le ha pasado que a veces se va el agua en la casa y cuando usted abre el chorro se metió aire en la tubería, entonces hay como burbujeo y el agua se agita, el agua se mueve. Esa es una posible razón de la razón por la que el agua de vez en cuando se agitaba. Otra posible razón es que eran dos piscinas y entonces la segunda era alimentada por rebalse de la primera y entonces por ese rebalse, obviamente que de momento el flujo era mayor, se podía producir un movimiento del agua. Ahora, desde el punto de vista arqueológico, sí es altamente probable de que el agua se moviera, pero por causas naturales, no por un ángel. Ahora, algo interesante, hermanos, es que nosotros vivimos en un mundo
donde hay filosofías y corrientes afuera del cristianismo que muchas veces se han mezclado y han infundido las demás religiones y aún el cristianismo, ¿verdad? Eso se le llama sincretismo. Y la creencia de que el agua al moverse traía sanidad no era de origen judío, pero sí existía en otro culto. Hay un culto, y esto es un dato interesante, en la antigua Grecia y Roma, el dios de la medicina y de la curación se llamaba, es el mismo, pero tenía dos nombres. Ustedes se acordarán de la mitología griega, así como Júpiter y Zeus, es el mismo, pero tenía dos nombres del lado romano y del lado griego. Asclepio es el nombre griego del dios que fue adorado por la cultura griega como el dios de la medicina y de la curación, y su nombre romano, su nombre latino o romano es Esculapio, que de alguna manera algunos de nosotros conocemos. Y algo interesante, aquí hay una imagen de una de las cosas que se daba en ese templo, porque esos templos, los templos de Asclepio en Grecia, de Esculapio en Roma, funcionaban como centros de curación sagradas. Algo interesante es que en estos templos se criaban serpientes no venenosas, que de hecho la serpiente que se creaba hoy por hoy se llama la serpiente de Esculapio. Es una serpiente muy común en Turquía y en esas regiones que no es venenosa. Y esas serpientes se movían libremente por el santuario, pero también una de las características de esos templos es que habían fuentes, habían estanques, y entonces los sacerdotes de Asclepio o de Esculapio soltaban serpientes para producir el movimiento del agua, y ese movimiento del agua se asociaba con los poderes sanadores de este dios. Claramente, hermanos, no estoy diciendo ni creo de ninguna manera que el estanque Bethesda, el movimiento del agua, fuera eh, promovido o provocado por serpientes, era promovido por otras causas. Pero en la cultura y en el mundo en el que ellos vivían había habido una influencia de este culto griego y romano, porque ustedes saben que Grecia y Roma trajeron conquista y trajeron ideas, y así como hablaban en Jesús, hablaba un arameo que fue una lengua de Babilonia, porque los babilonios conquistaron y tuvieron cautivo a Israel, y luego el griego que se hablaba era el griego koiné. Así como hubo una influencia del lenguaje, también hubo ciertas influencias de los cultos. De hecho, un detalle para que ustedes midan el nivel de influencia tan fuerte de este culto es que hoy en día el símbolo legítimo de la medicina y de la atención médica sigue siendo el báculo de Esculapio o de Asclepio, o sea, cualquiera de los dos nombres aplica, pero hoy en día ese báculo con la serpiente enrollada sigue siendo el símbolo de la medicina. Entonces, ¿por qué es importante eso? Para que veamos cuánto un culto puede influir, hermanos. De hecho, yo les digo que en Guatemala, el país de donde yo soy, hay sincretismo, hay muchas todavía tradiciones mayas que se mezclaron con el catolicismo. Y hay iglesias católicas, una iglesia católica muy, muy famosa es la de Chichicastenango, un lugar turístico donde se ven muchas prácticas de las religiones mayas. De hecho, yo no lo conocí, pero yo tengo un amigo que es pastor en una ciudad donde hay, en esa ciudad hay un volcán con una laguna que es sagrada para los mayas, y que los mayas llegan ahí a hacer rituales y a quemar velas y todo. Y alguien vio a un hermano de la iglesia que había ido a ese. Y entonces el pastor lo entrevistó y le dijo, ¿y qué te pasa, fulano? ¿Por qué fuiste ahí? Ah, es que y si no me funciona un Dios, me contesta el otro, le dijo. O sea, hay gente que hoy por hoy, aunque nosotros no lo creamos,
tiene una concepción sincretista en su mente. Y más adelante vamos a ver cómo aún nosotros, sin ser a veces tan conscientes, hemos abrazado supersticiones. Entonces, hay un culto con una influencia muy fuerte donde hay un movimiento del agua que produce curaciones y esas ideas se van corriendo y entonces aquí hay un estanque en el lugar donde adoramos al Dios verdadero y conocemos al Dios verdadero. Ah, pero puede ser que ese Dios también es Dios de todo el universo y si allá hay curaciones por medio del movimiento del agua, puede ser que aquí también, ¿me entienden? Entonces así se van abrazando esas supersticiones y se llega a creer. Y entonces para defender, dice, no, no, alguien llega y ataca. Y dice, no, pero es que eso es lo que pasa en los templos de Asclepio. No, es que aquí es un ángel del Señor. ¿Sí me entienden? Cómo se van creando y cómo se van introduciendo a veces ideas, obviamente del reino de las tinieblas y de los cultos paganos, y a veces se pueden llegar a introducir dentro de y mezclar con las religiones verdaderas, en este caso, y con el judaísmo, en el caso este de la historia, y obviamente en nuestra época con el cristianismo, ¿verdad? Pero tenemos que, eso es parte importante de la historia, porque parte importante de la historia es ver cómo Jesús lidia con las supersticiones que existen en el pueblo. Juan 5:5 dice, estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Recordemos, el verso anterior en el original acababa de decirnos que había una multitud alrededor de este estanque de enfermos, habían ciegos, habían cojos, había paralíticos, pero dentro de todos esos, Jesús no le interesa sanar a todos porque él no está buscando hacerse la fama de milagrero. Él está desarrollando la agenda de su padre. Y el padre le llama a elegir a un hombre, a este hombre que tenía 38 años. Imagínense 38 años de estar paralítico. Ustedes se imaginan que para este hombre eso podía haberse sentido como una eternidad y había perdido la esperanza realista de ser curado. De hecho, quizá de todos los enfermos que estaban ahí era el que tenía más tiempo de estar ahí. En esos 38 años, claramente muchos lo habían visto, nadie podía negar cuando este hombre sanó, nadie podía negar que fue un milagro verdadero, nadie podía decir, es que fue un milagro fraudulento. Y él vino y hace una semana estaba aquí y ahora, pero estaba fingiendo para que cuando viniera Jesús, todo como pasa, porque eso también ha pasado en la historia y también pasa, ¿verdad? Hay registros de evangelistas famosos que han sanado gente y es toda una actuación. Pero aquí claramente la naturaleza del largo tiempo de la situación de este hombre va a hacer que la sanidad sea notable y creíble. Ahora, una de las preguntas que uno encuentra cuando estos números surgen es, ¿habrá algún significado? Y no se trata, digamos, de leer la Biblia de manera mística ni todo, sino que estamos viendo que como son señales, entonces la señal apunta a algo y si puede haber alguna conexión bíblica o teológica con el número 38 y tal vez nos ayuda como a discernir un poco quizá alguna de las razones por las cuales este hombre estaba enfermo. Y efectivamente si hay una conexión teológica en el número 38. En Deuteronomio 1, 19 al 20, los primeros capítulos de Deuteronomio se escribe cuando Moisés va a dejarle liderazgo a Josué porque ya están enfrente de la tierra prometida y ya se van a terminar los 40 años en el desierto y van a empezar los años de la conquista de Canaán. Y entonces Moisés hace una recapitulación y recuerda algunas de las cosas, ¿verdad? Dice, y llegamos a Cades Barnea y les dije, han llegado a la región montañosa de los amorreos que el Señor nuestro Dios nos va a dar. Sin embargo, ustedes no quisieron subir y se rebelaron
contra el mandato del Señor su Dios. Si usted sigue leyendo el capítulo 1, muestra cómo ellos les dio miedo a los gigantes, enviaron espías, ellos querían regresarse a Egipto, el Señor se enojó, juró, no entrarán a la tierra prometida. Ninguno de esta generación perversa verá la buena tierra que juré dar a sus padres. Entonces, se quedan un buen tiempo dando vueltas en el desierto. Capítulo 2, verso 14 de Deuteronomio, el tiempo que nos llevó para venir desde Cades Barnea hasta que cruzamos el torrente de Cered fue de 38 años hasta que pereció toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como el Señor les había jurado. Entonces, ¿qué significa el número 38, hermanos? El número 38 fue el tiempo innecesario que Israel pasó dando vueltas en el desierto por causa de su incredulidad, por causa del temor a los gigantes, por no haber confiado que el Señor tenía el poder para entregarles la tierra, dándoles victoria sobre sus gigantes. Aunque el tiempo desde Egipto hasta la tierra prometida podía haber sido, no sé cuánto tiempo, pero poco tiempo, dentro del plan del Señor era que ese tiempo fueran 2 años. ¿Por qué? Porque incluía un tiempo de preparación, incluía bajar al Sinaí, incluía recibir la ley, incluía aprender a ejecutar y a vivir con la ley, y luego a los 2 años ya Dios estaba dispuesto a darle la tierra prometida. Pero pasaron 38 años que representan incredulidad, queja y rebelión contra el Señor. Entonces, esto nos da un poquito de luz por qué el hombre tenía 38 años y qué había estado haciendo durante estos 38 años. Y es altamente probable que este hombre abundaba y era experto en quejarse, también tenía un fuerte problema de incredulidad y en su corazón había rebelión contra Dios. Cuando Jesús lo vio acostado, seguimos en Juan 5, allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? Hermanos, parece evidente que si alguien está en un lugar donde hay una superstición de sanidad, es porque quiere ser sanado. ¿Por qué Jesús le pregunta? Y hay varias cosas. Jesús no está haciendo una pregunta tonta, una pregunta ilógica. ¿Quiere ser sanado? Hermanos, en primer lugar, 38 años de parálisis hace que uno se acostumbre a un estilo de vida. Y yo les digo algo, no todas las personas enfermas quieren ser sanadas, no todas las personas en condición de calle quieren salir de la calle, no todos los adictos quieren ser libres de su adicción. Aún nosotros podemos llegar a normalizar cierto pecado tanto en nuestra vida. A veces podemos llegar a acostumbrarnos tanto a la ira, a la mentira, a la queja. Y viene Jesús y nos pregunta, ¿quieres ser libre? ¿Quieres ser sano? Y a veces la primera respuesta, tristemente, de la carne es no. Tiene que venir el Señor y tiene que haber un alumbramiento de la verdad para que anhelemos la libertad de nuestra esclavitud, porque a veces es más cómodo estar en una cárcel donde estás privado de tu libertad, pero te dan comida, pero te alimentan, que ir a trabajar duro y ganarte el pan. Entonces, el Señor también nos pregunta a nosotros, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? Pero por otro lado, vayamos al verso 7. El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. ¿Qué hace la pregunta de Jesús? Exponer el corazón del hombre. Por un lado, expone su superstición. Él había abrazado esa superstición y nos muestra que su esperanza está
más en la superstición que en la salud. Yo, y por otro lado, claramente su respuesta refleja esta fuerte tendencia y este gran problema que él tenía de queja. Nadie me ayuda, otros se me adelantan, viene usted y me hace esta pregunta tonta. ¿Qué vida tan difícil? Así podríamos leer la respuesta de este hombre. Y entonces, algo que yo quiero mostrarles, hermanos, es que nosotros mismos necesitamos exponer y que Jesús exponga nuestras supersticiones religiosas. Y yo sé que espero que ninguno se siente identificado, pero yo puedo decir que hubo momentos donde yo tenía abrazadas supersticiones. Mateo 6:7 dice, y al orar, no usen repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. ¿Qué es lo que sustenta una superstición? Una imaginación. Hay gente que se imagina que si hace tal cosa, que si ora de tal manera, que si tiene, o sea, que si va a cierto lugar, que si entonces va a suceder un cambio en su vida. Déjeme ponerle algunos ejemplos de algunas supersticiones modernas que todavía suceden. Por ejemplo, hay gente que tiene una Biblia abierta con el Salmo 91 en su casa. Esa es una superstición y refleja que en su mente esas personas, para esas personas, la Biblia es más un amuleto que una guía espiritual. Es una superstición que no podemos abrazar ninguno de nosotros. Hay otro tipo de personas, cristianos, que creen que ciertos lugares, ciertas oraciones, ciertas canciones o ciertos objetos como el agua bendita o el aceite de la unción tienen ciertos poderes específicos de protección. ¿Y sabe cuál es el peligro de esto? Que esto lleva a las personas a poner su fe más en el objeto que en Dios. Y esto tenemos que examinarlo, hermanos. No es un canto, no es un aceite, no, lo que nos va a proteger. ¿Saben ustedes que el cruzar los dedos para tener suerte, algunos de ustedes lo han hecho? Yo creo que en algún momento, tal vez todos lo hemos hecho. ¿Saben ustedes que el origen de eso era cristiano? En la Edad Media se empezó a cruzar los dedos como un gesto cristiano para recordarse de la cruz o para recordarse de de la comunión. Pero ¿qué pasó? Se volvió superstición. Oraciones repetidas como si fueran fórmulas mágicas o términos como reclamo, arrebato, decreto. Hermanos, esta es una superstición porque hace que la oración deje ser una práctica legítima de entrega y rendición a Dios y en lugar de fomentar la humillación al Señor, fomenta el orgullo. Le hace creer a la persona que tiene poder para decretar, arrebatar, reclamar cuando no es así. Nosotros oramos porque reconocemos que Dios tiene el poder y oramos no porque nuestra oración sea un conjuro mágico, sino porque Dios nos dejó la oración como un medio para humillarnos, exponernos y rendirnos a Él. O sea, no es que no oremos, es con qué motivación y qué esperamos del tiempo de oración. Yo viví un tiempo en movimientos donde donde tenía hermanos a la par y quizá yo mismo, donde se creía que si un fulano ungido me imponía las manos, entonces quedaré sano. Y eso lleva a poner la fe más en un ministro que en Dios, no es algo bíblico. En lugares aquí se fomentó mucho, ustedes saben, no es necesario decir el nombre de un canal de televisión donde invitaban a la gente a hacer un pacto con Dios por medio de una ofrenda para que me otorgue cierto deseo o necesidad. Hermanos, eso es una creencia no bíblica que podemos torcer el brazo a Dios y termina nutriendo el egoísmo y mis propios deseos y no vivir para la gloria de Dios. También el tema de ayunar cierto número de días. ¿Qué hace? Darle al ayuno un valor espiritual.
El ayuno, al igual que la oración, al igual que la generosidad, son prácticas que podemos hacer para Dios, pero no que tienen un valor para torcerle el brazo a Dios. Hermanos, en cada acción y práctica espiritual debemos preguntarnos, esto, o sea, esto me lleva a poner mi fe en Cristo, a descansar en Cristo, a poner mi confianza en Él o a retirarla de Él y a ponerla en esta acción, en este objeto, en esta persona. Y si desvía mi mirada de Él, es una superstición que tenemos que desechar. La fe verdadera confía en Dios mismo, no en objetos ni en rituales. Y Jesús, como vemos aquí en Mateo 7, condenó las repeticiones vacías y los actos externos sin fe. Hermanos, no, Dios no es un Dios de fórmulas. Él manifiesta su poder por medio de su espíritu, que se humilla, porque Él da gracia a los humildes. Entonces Jesús viene a nuestra vida a exponer que hay supersticiones. Si de manera interesante Jesús responde a este hombre y le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Jesús atraviesa la superstición del hombre y le da la orden de levantarse. Y la palabra de Jesús es tan poderosa que el hombre queda sano al instante y que la misma palabra de Jesús mueve a este hombre a obedecer. Es algo impresionante. Ahora, aquí Jesús le está demostrando que no es su superstición. Y Jesús le está demostrando que no está aceptando sus quejas. Jesús le está demostrando que Él tiene el poder para sanarlo. Claramente el hombre toma su camilla y la camilla era una estera, un petate, una pieza tejida de fibras vegetales que se usaba para dormir y era suficientemente liviana para poder enrollarla y llevarla bajo el brazo. Barrett escribe aquí, así como los 38 años prueban la gravedad de la enfermedad, el que el hombre caminara con la camilla bajo el brazo prueba la veracidad de su sanidad. Claramente Jesús lo ha sanado. Verso 9, segunda parte, pero aquel día era día de reposo. Es interesante y es curioso que Juan ha retenido una información importante hasta este punto, que era día sábado. Verso 10, por eso los judíos decían al hombre que había sido sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Es interesante porque los judíos ven al hombre caminar con su... Y lo que hacen primero es regañarlo. No se regocijan, no se gozan, no se admiran por la sanidad, sino que lo regañan porque está cargando su camilla un día de reposo. Ahora, ese no te es permitido, hay que explicarlo porque realmente ellos estaban equivocados. No era Dios no te permite, sino que los rabinos habían agregado estatutos ante los cuales no se permitía cargar. Cuando nosotros vamos a la ordenanza del día de reposo, en la ley dice la palabra, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás tú a tu obra, pero el séptimo es día de reposo para el Señor tu Dios, no harás en el trabajo alguno, tú ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo ni tu sierva, ni tu ganado ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Levítico 23:8, y ofreceréis a Jehová 7 días, ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Claramente la ley decía que no se debía hacer ningún trabajo.
Ahora, hacer ningún trabajo no era hacer nada. El espíritu del mandamiento era no hacer actividades lucrativas o no hacer actividades productivas. Sin embargo, ustedes saben cómo somos los seres humanos y queremos tener todo en detalle, así como hoy todavía, hoy discutimos doctrinas y conversamos y meditamos en cómo Dios salva, en cómo Dios predestina, en cómo es el nuevo nacimiento y queremos explicar cosas que a veces Dios no busca explicar en detalle porque Él quiere que las vivamos, no que las entendamos. Pero los rabinos también tenían esto, entonces se pusieron a explicar qué es y qué no es trabajo. Y definieron 39 actividades prohibidas en el día de trabajo, una de las cuales era cargar objetos. Ahora, la ley no dice, como vimos, el mandamiento no dice que sea prohibido cargar objetos. El mandamiento es que no trabajemos para ganar dinero, pero el hombre no estaba llevando su petate para ganar dinero. O sea, él no estaba rompiendo la ley. Lo que estaba contraviniendo era una de las 39 categorías que habían instituido los rabinos. Ustedes saben que otra de las cosas que estaba prohibido era escribir. No entiendo cómo, digamos. Claramente habían escribas que lo hacían por dinero, pero de ahí, imagínense que no se podía ni escribir. Ni este hombre ni Jesús habían quebrantado el día de reposo, pero a la lectura de los hombres estaban quebrantando tradiciones rabínicas que se agregaron como mandamientos de hombres. Y esa es una de las cosas a la que Jesús vino. Jesús vino a sacarnos de las tradiciones de los hombres. Hermanos, también, así como hay supersticiones que se mezclan con la religión verdadera, también en las religiones verdaderas llegan a veces a formarse preceptos y tradiciones de los hombres. Y este es un llamado a cuidarnos de ambas cosas. En Marcos 6, en Marcos 7, 6 al 8 y luego el 11 dice, Jesús le respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden cultos enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, las cuales han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. En esas muchas cosas semejantes a estas están estas 39 reglas del día de reposo. Ahora, algunos ejemplos actuales. Hermanos, es sano que el que se va a bautizar tenga un entendimiento del Evangelio y de la Biblia. Pero es un precepto humano cuando se le niega el bautismo a alguien por no haber recibido, qué sé yo, la catequesis o el curso de formación, ¿me entiendes? O es sano y es una medida de sabiduría, tal vez poner una edad para el bautismo, pero es un precepto y una tradición de hombre cuando se dice no, menores de tal edad no se bautizan aquí. O cuando se establecen como si no diezma no puede servir. Yo podría poner muchísimos ejemplos. Y no quiere decir que aquí en esta iglesia en algún momento no existan tradiciones, como en algún momento hablábamos con Jonathan, terminar el servicio repitiendo una frase en un sentido es una tradición, pero no es una tradición que está contradiciendo el mandamiento de Dios, no es una tradición que está limitando a los hombres, no es una tradición, o sea, es tradición para nosotros, qué sé yo, orar los unos por los otros, pero también es una obediencia al mandato bíblico, ¿me entiendes? Pero el punto es cuando se invalida la palabra de Dios que nos manda a amar, a aceptar, a salvar, a predicar, porque hay reglas que lo impiden. Hay iglesias donde usted no puede orar por un enfermo si no tiene el permiso de sus líderes. O que no puede evangelizar si no tiene. Ahí se está invalidando, ¿me entiende? Y también tenemos que cuidarnos de eso. Verso 13. Los fariseos, regresemos aquí al día. Los fariseos se encuentran con este hombre y les dicen, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. ¿Y qué hace el hombre? El hombre le respondió, el mismo que me sanó me dijo,
toma tu camilla y anda. Y le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Muy interesante porque aquí hay cosas muy interesantes, hermanos. En primer lugar, los judíos están viendo un hombre que lleva una camilla. Y le preguntan, ¿y por qué llevas tu camilla si es día de reposo? Y él les dice, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla. ¿Por qué no le preguntaron, ¿y de qué te sanó? ¿Y de qué estabas enfermo? ¿Qué tan grave estabas? Quizás hasta tal vez lo saben, quizás hasta tal vez se dieron cuenta, pero lo que admira es que para ellos es más importante el que no rompan sus normas a la sanidad de un hombre. Eso debería llamar nuestra atención. Por otro lado está la respuesta del hombre. La respuesta del hombre no es que yo no podía caminar y ahora puedo caminar, sino que la respuesta del hombre es, no, no me culpen a mí, culpen al que me sanó. O sea, suena a Adán y a Eva en el huerto. No, no fui yo, fui Eva. No, no fui yo, fue la serpiente. No, 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 a mí no yo no quiero pleito con ustedes. Si van a culpar a alguien, culpen al que me sanó. O sea, ¿no ven la ingratitud de este hombre que acaba de recibir de Jesús la sanidad de una enfermedad de 38 años? ¿Y cómo le paga este hombre a Jesús? Denunciándolo ante las autoridades, culpándolo por quebrantar el día de reposo. Y algo también interesante es que, ¿cuál es la reacción de los judíos? Pero la reacción de los judíos es más peligroso no el que quebrante el día de reposo, sino el que le manda a otro que quebrante el día de reposo. Es más peligroso el que sana a alguien y le hace quebrantar el día de reposo. Estas son cosas que nos reflejan cuán fuerte puede llegar a ser la superstición, la tradición, los preceptos de hombres en las vidas de los seres humanos y cómo eso también es un impedimento para la fe. O sea, Juan quiere que creamos y sabe que para creer necesitamos ver con claridad las cosas que van a impedir que una fe genuina se manifieste. Verso 14. Después de esto, Jesús lo halló en el templo. Recuerden que la sanidad fue fuera de los muros de Jerusalén y el templo estaba dentro. Entonces ya Jesús siguió y él después entró al templo y adentro de algunos de los recintos, de algunos de los corredores del templo, Jesús se lo topa más tarde. Y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te suceda algo peor. Y aquí hay algunas verdades que necesitamos resaltar. Hermanos, claramente la Biblia nos enseña que no todas las enfermedades son por causa del pecado. Vivimos en un mundo quebrado, vivimos en un mundo afectado por el pecado. En un sentido general, todos los males son por causa por el pecado. Pero usted y yo muchas veces nos vamos a enfermar, aunque en esa enfermedad no sea consecuencia de un pecado en específico, sino que de que nos juntamos con alguien, de una mala alimentación, de qué sé yo. Pero sí hay enfermedades específicas que vienen por causa del pecado. Y la de este hombre es un ejemplo y la de los que toman la Santa Cena indignamente es otro ejemplo, que toman y comen juicio para sí. No aplica a todos, pero sí hay enfermedades cuya causa es el pecado. Segundo y más importante, Jesús quería que este hombre entendiera que el problema más grande no era su enfermedad, era su pecado. Su pecado le había traído la enfermedad y si él no dejaba de pecar, le iba a venir algo peor. Le iba a venir otra enfermedad o algo mucho peor. Por otro lado, la sanidad de Jesús implica que Jesús pasó por alto y perdonó el pecado que provocó dicha enfermedad.
Pero sin embargo, él, si no se convierte en un seguidor de Jesús, nunca podrá ser libre del pecado. Cuarto, este pasaje nos muestra que una posible razón de por qué Jesús eligió a este hombre en medio de la multitud de enfermos era precisamente porque la enfermedad de este hombre estaba ligada a un pecado en específico. Hermanos, lo difícil de creer es la respuesta del hombre. Vean el verso 15. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. El hombre no atiende las palabras de Jesús. El hombre no pide perdón por su pecado. El hombre no le pide ayuda a Jesús para poder ser libre del pecado. El hombre va y denuncia a Jesús claramente, volviendo a mostrar una inexplicable falta de gratitud. ¿Qué es lo que el hombre busca? Mantener una buena relación con los judíos para que no lo expulsen de la sinagoga y para no perder todos los beneficios de estar bien con los judíos. Si el hombre quiere perjudicar a alguien, que sea Jesús, pero que no sea él mismo. ¿Saben una cosa? Por años, a pesar de que yo he sido un lector y estudioso de la Biblia, si a mí me hubieran preguntado, no sé, hace un mes, si este hombre era creyente o si lo iba a encontrar en el cielo, tal vez yo hubiera dicho que sí. Pero en estudiando este pasaje esta semana con más detenimiento, o sea, me impresiona ver que este hombre no se convirtió en creyente ni en seguidor de Jesús. Y esto nos muestra, hermanos, cómo es posible ser sanado, es posible recibir un milagro físico de Jesús y aún así no poner nuestra confianza en Él como Mesías y terminar en el infierno. Y yo conozco gente, yo sé de personas que Dios las sanó de una enfermedad física y que nunca más volvieron a la iglesia. Que Dios les hizo un milagro y que Dios respondió a un clamor y que ya no lo buscaron y que hoy están entregados en el pecado. ¿Qué es lo que vemos en esta última escena donde aparece este hombre? ¿Qué esperaríamos que pasara? Esperaríamos que él se rindiera ante Jesús, esperaríamos que él se convirtiera en su seguidor. ¿Qué hizo la samaritana cuando Jesús la confrontó con su pecado? Le dice, me parece que eres profeta, explícame más. Y quiere aprender más de él y le muestra la expectativa del Mesías y termina reconociendo que él es el Mesías. ¿Qué hizo Pedro ante la pesca milagrosa? Pedro se postra y le dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. ¿Qué hizo Natanael? Cuando Jesús le dijo, te vi debajo de la higuera. Decirle, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué hizo este hombre? Ir a denunciarlo ante los judíos. Seguir el patrón de queja. No agradece la sanidad. Es de temer que si más adelante este hombre no reflexionó, le sucedió lo peor que Jesús le anunció. Y quizá eso peor tiene su clímax en una condenación en el infierno el día final. Porque nadie va a ir al cielo por haber sido sanado por Jesús. Porque no es el haber recibido un milagro de Jesús lo que nos salva. Es la fe en Él y el convertirnos en sus seguidores. Hay algo más. A veces tenemos esta tendencia y solemos ser así, buscamos patrones y a veces decimos, ok, si miramos la historia de Nicodemo y la samaritana, ok, Nicodemo toma la iniciativa, se acerca a Jesús, terminó sin creer. En el caso de la samaritana, Jesús toma la iniciativa, se acerca a la samaritana, ella termina creyendo. Entonces, concluyamos, cualquiera que Jesús tome la iniciativa de acercarse, va a terminar siendo un creyente. Y vemos que la Biblia una y otra vez nos muestra, el evangelismo una y otra vez se encarga de mostrarnos que no se trata de fórmulas, que Dios no tiene métodos, porque aquí Jesús tomó la iniciativa, Jesús se acerca, Jesús lo busca, Jesús lo sana, y él no terminó confiando en Jesús, ni terminó siendo un creyente.
A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo, pero Jesús les respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. A veces pensamos, de Jesús tenía 6 días para sanar, ¿por qué sanó el día sábado si sabía que eso le iba a traer conflicto? Es que, en primer lugar, Jesús sanó todos los días y de hecho la mayoría de las sanidades de Jesús no fue sábado. Pero el punto es que si Jesús se encontraba un enfermo el día sábado, el hecho que fuera sábado y que los rabinos hubieran inventado cosas, no se iban a interponer en la agenda que él tenía dada por el Padre. Algo interesante es que la respuesta de Jesús les enoja más, pero la respuesta de Jesús muestra su identidad. En ese tiempo acababa de haber una discusión de que si Dios guardaba o no el día de reposo, porque si Dios guardaba el día de reposo, entonces el mundo se quedaba sin la providencia divina y sin ser sustentada por Dios ese día. Entonces los rabinos acordaron que no, que Dios sí descansó de su obra creativa, pero que él seguía trabajando el día de reposo, porque él seguía cuidando el mundo, ¿verdad? Entonces, Jesús usa esa misma discusión que ellos saben y eso los enoja más, ¿verdad? Ellos sabían que el Padre, ellos habían concluido que el Padre trabajaba, entonces él dice, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y nuevamente, no quiere decir que él guardaba el día de reposo, porque como ya dije, dejar de hacer trabajo lucrativo no era no hacer nada, sino que si Dios tenía que cuidar su mundo, él también tenía que obedecer a su Padre. Y claramente en la escritura, al analizar el día de reposo no era un día para no hacer nada, era un día para apartarnos del trabajo que tenemos para ganar dinero y dedicarnos a servir a Dios y a los demás. Isaías 58 es una buena explicación. El día de reposo aprovecha a compartir tu pan con el hambriento, a vestir al desnudo, a hacer el bien a otros. Y deja tus propios caminos para deleitarte en el Señor. Entonces, el día de reposo, hermanos, y hoy ya no guardamos un día, pero Jesús viene a enseñarnos que el verdadero reposo es depender de Dios y es dedicarnos a servirlo a Él y a servir a los demás. ¿Qué profecías se cumplen acerca de Jesús en esta señal? Claramente, Jesús está demostrando que Él es el del que se dijo que cuando vendría el cojo, entonces saltará como un ciervo. Pero más importante es el hecho de que la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa. Más adelante, esto lo vamos a ver en detalle la semana siguiente, pero solamente vemos que esta manifestación del poder de la palabra de Jesús sanando a este paralítico anticipa el poder de su voz que va a resucitar muertos, que va a transformar vidas. En verdad les dijo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. No se queden asombrados de esto porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno, resurrección de vida, y los que practicaron lo malo, resurrección de juicio. Los líderes judíos se ofendieron precisamente por la identidad de Jesús y por el poder de su voz. ¿Quién es entonces Jesús? Hermanos, Jesús es aquel cuya voz es poderosa, pues tiene poder para sanar, pero también tiene poder para dar vida a los muertos. ¿Quién es Jesús? El que confronta nuestras supersticiones, nuestras tradiciones y nos saca de ellas. ¿Quién es Jesús? El que nos llama a salir de los preceptos y tradiciones de los hombres para volver a la verdad viva. ¿Por qué Juan elige esta señal? Juan eligió esta señal, hermanos, porque quería que aprendiéramos que el valor mayor de encontrarnos con Jesús no es recibir un milagro de Él, sino convertirnos en sus seguidores. Esta señal no se trata de la sanidad de este hombre, sino de la identidad de Jesús como Hijo de Dios.
Esa señal también señala la necesidad de las personas de responder a la revelación de la verdadera identidad de Jesús con confianza en Él. Tristemente vemos un hombre sanado que no lo reconoció como Mesías. Pero Jesús es verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios. Y esa señal se escribió para que nosotros no sigamos el ejemplo de este hombre. Para terminar, ¿notas cuán fácil es adoptar una superstición? ¿Y sabes por qué? Por lo sencillo que es confiar en algo visible, en algo tangible. Nos es más fácil confiar en lo que vemos o lo que hacemos. De hecho, por eso existen muchas tradiciones. Porque es importante que te des cuenta que lo que motiva las tradiciones es nuestro deseo carnal de poner nuestra confianza en nuestras obras. Queremos sentirnos bien y descansar en el hecho de que oramos todos los días. Queremos sentirnos bien en el hecho de que fuimos a la iglesia. Queremos sentirnos bien en el hecho de que estamos cumpliendo con nuestras reglas, con nuestros preceptos. Hermanos, no descansemos en nuestras obras. No descansemos en nuestras prácticas religiosas. No pongamos nuestra confianza ni en objetos, ni en creencias, pero tampoco en nuestras prácticas espirituales. Una y otra vez examinemos si nuestra confianza está puesta en Jesús, en lo que Él hizo por nosotros. El Evangelio es el mensaje de que Él murió por nuestros pecados, de que Él resucitó para nuestra justificación, de que Él está derramando gracia para nuestra santificación. Y sí está bien que oramos, y sí está bien que leamos la Biblia, y sí está bien que nos expongamos ante Él, pero para recibir de su gracia. No para confiar en nuestros actos espirituales, sino para exponernos a Él. ¿Qué tanto descansas en Cristo? ¿Has creído verdaderamente en Él? ¿Te has convertido en su seguidor e imitador? Porque creer en Él es convertirnos en su seguidor e imitador. Soltar la queja, soltar las supersticiones, soltar la tradición y dejarme amar y empezar a amar. ¿Cuál es la mayor petición de Él? Que amemos. ¿Qué es imitarlo a Él? Amar a los demás. Amar no es fácil, amar no es sencillo, amar requiere sacrificio, amar requiere soltar nuestro egoísmo. Y lo que hacen las supersticiones y las tradiciones es nutrir nuestro egoísmo. Pero Él quiere despojarnos de eso. Pongámonos de pie en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, por los momentos donde hemos abrazado supersticiones y hemos dejado de poner nuestra fe en ti para ponerla en objetos, lugares, personas o prácticas. Te pedimos perdón, Señor, cuando nos aferramos a tradiciones y preceptos humanos. Te pedimos perdón, Señor, cuando tenemos esta tendencia a quejarnos de todo, aún de ti. Perdona, oh Dios, los momentos donde hemos actuado hacia ti con ingratitud como este hombre. Señor, no queremos experimentar un milagro tuyo sin convertirnos en tus seguidores. Lo que verdaderamente anhelamos es creer en ti, para que al creer en ti tengamos vida en tu nombre. Verdaderamente, Señor, te suplicamos, ayúdanos a seguirte, a imitarte, a obedecerte, tomando cada día nuestra cruz y negándonos a nosotros mismos. No queremos seguir siendo el centro de nuestra vida. Queremos que tú seas el centro, que tú seas el primero, que tú seas
nuestro todo, nuestro centro, nuestro universo. Anhelamos vivir por ti, para ti.